Voy a mostrarles un gráfico. Ahí tenemos el gráfico, ¿no? Tenemos una curva que está representando a la gráfica de una determinada función, una función real de variable real, de las que ya hemos estudiado, y tenemos un punto aquí, un punto P, y por ese punto P pasa una recta tangente. Entonces, la recta tangente, que ya sabemos también que tiene por ecuación y, y igual a mx más b, tiene una pendiente y tiene un punto de corte con el eje y. Esta pendiente se determina, pues, tomando un par de puntos de la recta, ¿no? Un par de puntos diferentes de la recta. Y tomando un cociente, donde en el numerador se encuentra la diferencia de los valores y para el par de puntos, para el par de coordenadas, y en el denominador tenemos la diferencia de los valores x, la diferencia de las abscisas, ¿no? La diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas. El problema que se presenta es cuando no tenemos el par de puntos, ¿no? O sea, tenemos solamente la información de la regla de correspondencia de la función y tenemos el punto de paso, el tangente a la curva, ¿no? O sea, de la recta tangente a la curva, ¿no? En ese punto P. Entonces, como no tenemos el par de puntos, vamos a recurrir a una nueva teoría que nos va a ayudar a determinar esa pendiente. Esto se va a lograr utilizando el concepto de límite. Entonces vamos a aplicar eh, una serie de procedimientos para encontrar esa pendiente, ¿ya? A través del concepto de límite. Y la idea del límite pues también viene de la mano de la aproximación. Les voy a mostrar un gráfico más para que puedan observar cómo es que se va a considerar esta teoría de límites, o cómo es que se va a introducir el concepto de límites. Miren, ahí tenemos una curva de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha vemos, ¿no? Tenemos un par de puntos y aquí hay una recta de celeste, si la pueden observar. Aquí tenemos una recta de celeste, ¿no? Tenemos un par de puntos P y Q, puntos de la curva, ¿no? Tenemos un par de puntos P y Q. Y por este par de puntos pasa una recta, esta de celeste, que sería una recta secante, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para obtener la pendiente, o sea, está en la interrogante la determinación de la pendiente de aquella recta tangente en el punto P. ¿Cómo lo vamos a determinar? Aquí viene la idea intuitiva del límite. Nos vamos a ir acercando al punto P, nos acercaremos al punto P. Observa en la gráfica derecha, el punto Q se va acercando al punto P y vemos que esta recta secante, pues en este caso va a tener podríamos decir, una pequeña inclinación aquí, ¿no? Una pequeña inclinación. Hasta que logremos que este punto Q esté bien próximo al punto P. Y aquí en la siguiente gráfica nos vamos acercando un poco más a la recta, al punto P, y vemos que la recta de celeste se va aproximando a lo que sería la recta tangente en el punto P. ¿Ya? Entonces, cada vez estamos bien cerca a ese punto P, tenemos una aproximación hasta que obtenemos la recta tangente. Entonces, si nosotros hiciéramos operaciones algebraicas, pues tendríamos aquí
un cociente, ¿no? Tendríamos un cociente de los valores, supongamos, ¿no? Supongamos que aquí tenemos en el punto P, x0, y0, y el punto Q, que sea x1, y1, ¿no? Y1. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que el punto Q se está aproximando al punto P. Entonces, nuestro punto Q se aproxima al punto P por el lado derecho, ¿no? Por el lado derecho. De igual forma, podríamos utilizar un gráfico con una aproximación por el lado izquierdo. Entonces, lo que podríamos ver es cómo es que van variando estos cocientes, ¿no? Porque ahí tendremos una pendiente. En cada una de las situaciones tenemos una pendiente. Y pues cuando el punto Q esté bien próximo al punto P, vamos a tener nuestra aproximación de la pendiente, ¿no? Y durante el proceso del límite vamos a tener nuestra pendiente de la recta tangente. En términos físicos, la pendiente de la recta secante viene a ser la velocidad promedio. Y la pendiente de la recta tangente viene a ser, viene a ser lo que sería la velocidad instantánea. Entonces, con esto, ya con esta idea intuitiva, vamos a definir ahora sí lo que sería el límite de una función cuando un punto x se aproxima al punto x0. Vamos a ir, ¿no? No quisiera dar la definición en términos algebraicos, porque en realidad a nosotros nos corresponde la aplicación, ¿no? Entonces, quisiera dar una idea intuitiva. Voy a definir de una manera un tanto informal lo que sería el concepto de límite, ¿ah? O sea, no vamos a dar la definición formal, ¿no? Porque no va a ser necesario para nosotros. Queremos ver la aplicación. O sea, a nosotros nos interesa el valor, ¿no? Y cómo interpretarlo. Más allá de las desigualdades que vamos a ver acá en el caso del límite, ¿no? Ya, entonces, se define el límite cuando x tiende a límite, cuando x tiende a de la función f de x y es igual a L, vamos a ponerle L, cuando f de x se acerque a L siempre que x se acerque a. O sea, en otras palabras, si x está bien próximo a, se aproxima a, f de x se aproxima a L. Veamos, veamos un gráfico, ¿ya? Mire aquí. Aquí tenemos la gráfica de una función, esta gráfica de Celeste. Cuando el valor de x está bien próximo a, vamos a poner un valor de x, ¿no? Por ejemplo, un poquito más alejado de a. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí está x. En este caso x está en el lado izquierdo de a. Entonces, si nosotros evaluamos, tomamos la imagen de x, de la imagen f de x, el valor f de x más o menos se encuentra por aquí, ¿no? Por aquí está f de x.
Pero si tomamos, ya ese va a ser un valor x1, ¿ya? X1. Si tomamos otro valor x2 más cercano a vemos que el valor f de x se encuentra más cercano a L. Y si nos seguimos acercando a, si nos acercamos un poco más a, el valor f de x está más próximo a L. Entonces, cuando esta situación suceda, se dice que el límite, cuando x tiende a, o sea, se acerca a, está muy próximo a, el valor f de x está muy próximo a L, se acerca a L. Esa es la idea intuitiva del límite. O sea, cada vez que x se acerque a, f de x se acerca a L. En este caso fue por el lado izquierdo. El valor de x se encontraba a la izquierda de a, era menor a. Pero también sucede lo mismo por el lado derecho. O debe suceder lo mismo, ¿no? O sea, para otro valor x muy próximo a, el valor f de x debe estar próximo a L. Y si yo me acerco más a, en este caso por la derecha, el valor f de x también debe estar cercano a L. Dicho de otra manera, en un entorno de A, o sea, en un entorno, en un intervalo de A, todos los valores f de x deben encontrarse en un entorno de L. O sea, todos los valores de aquí deben encontrarse en L. Y de esa manera, el límite cuando x tiende a de la función f de x es igual a L. Ya. No es necesario que x esté definido en A. O sea, no es necesario que f de A exista, ¿no? Que A se encuentre en el dominio de F. Por ejemplo, usted observa en la gráfica número 3 en C, no está definida en A. Hay un hueco ahí, ¿no? No sé si lo distingue. En todo caso, aquí hay una bolita sin pintar, ¿no? Una bolita sin pintar. Entonces, pero no está definida en A, ¿no? Sin embargo, el límite cuando x tiende a A es L, porque cuando yo me acerque a A, el valor f de x está cerca a L, tanto por la izquierda como por la derecha. Y aquí también, aquí está definida en A, ¿no? Y el valor f de A está alejado de L. Si usted observa, aquí hay una bolita pintada, no sé si lo está distinguiendo ahí, una bolita pintada, que me está indicando que el valor f de A está alejado de L, ¿no? Pero sin embargo, el límite, en el límite, el, el límite cuando x tiende a es, es L, porque cuando está muy próximo a, cuando el valor x está cercano a, no necesariamente a, el valor f de x, de esos x cercanos a A, se encuentra dentro de un intervalo cercano a L. Y esto debe suceder tanto por la izquierda como por la derecha. Si eso no sucede, entonces el límite no existe. Supongamos que tenemos un gráfico y en este caso vamos a suponer que la gráfica pues se va un poquito más arriba, ¿no? Por aquí. Así, ¿no? O puede estar definida en uno de ellos, ¿no? Puede ser que f de A sea L, ¿no? Pero vemos que cuando x se acerca por la izquierda, o sea, por este lado, el valor f de x está próximo a L. Pero sin embargo, cuando se acerca por la derecha,
el valor f de x está alejado de L. En ese caso, el límite no va a ser L. Vamos a suponer que se trata de un valor m. Vamos a poner así, ¿ya? Línea punteada. Vamos a poner aquí un valor m, ¿ya? Ahí, m. Entonces, vemos que cuando se acerca por la izquierda, el valor f de x se acerca a L. Y decimos límite cuando x tiende a por la izquierda, y para denotar que se acerca por la izquierda, le colocamos aquí en un superíndice el signo menos. No significa que el valor de a es negativo, ¿eh? Solamente está denotando que el valor x se acerca por la izquierda. De nuestra función f de x va a ser L. Pero, si se acerca por la derecha, el límite, cuando x tiende a por la derecha, para denotar que se acerca por la derecha, le vamos a denotar con un superíndice del signo más. Ya no es L, es otro valor diferente que es M. Con L diferente a M. Entonces, en este caso, los límites laterales, esos son límites laterales, por la izquierda y por la derecha, existen. Uno es L, el otro es M, pero son diferentes. En este caso se dice que los límites, el límite cuando x tiende a no existe, porque los límites laterales son diferentes. Bueno, más en concreto aquí, para hacer el cálculo del límite, usted puede, ya considerando la función con la regla de correspondencia, usted puede determinar el límite primero realizando una tabulación de valores. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Mire, en un primer paso, supongamos que ahí queremos calcular el límite, ¿no? Entonces puede utilizar aproximaciones. Usando aproximaciones. Entonces vamos a calcular el límite. Cuando x tiende a 1, de x menos 1 entre x al cuadrado menos 1. Bueno, después les voy a enseñar qué operaciones algebraicas se pueden realizar para determinar el límite, ¿no? Por ahora lo vamos a hacer con aproximación. Entonces, ¿en qué consiste? Mire, usted puede primero determinar la gráfica de esta función. Ya les había mostrado aplicativos para graficar, creo que GeoGebra, ¿no? Era x menos 1 entre x al cuadrado menos 1. Menos 1 entre x al cuadrado. A ver. La gráfica es más o menos así, ¿ya? Ahí está. La he sacado de GeoGebra, ¿ya?
a colocar en el chat. Vamos a colocar aquí en el chat. Ya está. Entonces, mire, por aquí se encuentra el valor de 1, ¿no? Quiero tomar el límite cuando x se acerca al 1. Entonces, el 1 se encuentra por aquí, ¿no? A ver, vamos a ver si puedo ampliar esto. Me interesa el valor de 1. Por ahí mejor, ¿eh? Entonces, esto es una hipérbola, ¿no? Es una hipérbola. Y cuando se acerca al 1, vemos que toma valores cercanos a 0.5, ¿no? Entonces usted puede tomar una tabla de valores para valores menores a 1 y para valores mayores a 1. Entonces reemplaza para valores mayores a 1, o sea, le puede asignar valores en una tabla con valores x, y, ¿no? Valores que estén bien cercanos al 1. Valores menores a 1 pueden ser, para menores a 1, pueden ser 0.998, 0.999, 0.9999, 0.9999, bien cercano al 1. Y también pueden ser valores cercanos a 1, pero por la derecha. 1.001, 1.0001, 1.00001 y así, ¿no? Que estén bien cercanos al 1. Y de esta manera obtener los valores de f de x, ¿no? Haciendo cálculos, vemos aquí en la tabla que para valores menores a 1, como por ejemplo, considerando en el valor de 0.5, el valor f de x es 0.66. 667, ¿no? Considerando un valor más cercano al 1, que es 0.9, tenemos un valor de 0.52 y algo más. Y si nos seguimos acercando al 1, 0.99, tenemos un valor más cercano a 0.5, como pueden observar. En este caso podríamos decir que el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, porque en este caso es menor a 1, de nuestra función, esta función es 0.5, ¿no? Entonces seguimos aproximando, tomando valores más cercanos a 1 por la izquierda y tenemos el valor de 0.5. Y si le asignamos valores cercanos a 1, pero por la derecha, vemos que también nuestro valor f de x se acerca a 0.5, ¿no? Primero se toma un valor de 1.5, luego se sigan acercando, puede tomar 1.3, 1.2, 1.1, y vemos que nuestro valor f de x se acerca a 0.5. Y con esto podríamos decir que el límite, cuando x tiende a 1 por la derecha de la función, es 0.5. ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, me parece que cuando hay ese tipo de límites hay una propiedad. Cuando el grado del divisor es superior al denominador, se anula. Pero creo que este es otro caso porque tiende al uno, ¿verdad, profesor? Ah, claro, por supuesto, ¿no? Sí hay propiedades que, como les había mencionado, ¿no? Primero, estamos realizando una aproximación. Y luego vamos a realizar el cálculo ya utilizando las propiedades del álgebra, ¿no? ¿De acuerdo? A eso vamos a llegar. Ok, profesor. Nos apuntamos. Ya,
muy bien. A ver, por ejemplo, tomemos otro ejemplo, ¿ya? Vamos a considerar aquí, por ejemplo, este límite como un ejemplo 2. El límite cuando x tiende a 2 de esta función. Entonces, nuevamente vamos a utilizar la aproximación para determinar los límites, ¿no? Entonces, con valores cercanos a 2, podría considerar en una tabla, vamos a ver acá, ¿ya? Valor x y valor f de x. En una tabla podemos tomar valores cercanos a 2. Ya, vamos a considerar algunos valores, ¿ya? Por la derecha voy a considerar a ver, a 2.5, a 2.1, voy a considerar a 2.05, más cercano, ¿no? 2.05, más cercano todavía 2.01, siempre por la derecha. En este caso se sigue acercando por la derecha. 2.005, 2.005, más cercano 2.001, me sigo acercando al valor de 2 por la derecha. Y también vamos a tomar valores por la izquierda. Por la izquierda podríamos tomar a 1.9, 1.9, 1.95, más cercano al 2, 1.99, todavía más cercano, 1.995, 995, 1.999, y puedo seguir, ¿no? 1.9999 y así, ¿no? Para determinar nuestro límite, ¿no? Entonces, por un lado, estamos evaluando nuestra función para valores mayores a 2 y por otro lado para valores menores a 2, ¿no? Pero cercanos al 2. A ver, ¿les parece? Hacemos el cálculo y tomamos una aproximación de lo que sería nuestro límite, ¿no? En el caso de que exista, de que coincida, ¿no? A ver, pueden utilizar el aplicativo para graficar y determinar pues el límite, ¿no?
Bien, ya tenemos los cálculos. A ver, jóvenes, ¿los escucho? Ya, profesor, en 2.5, Ujú. la función, ya, es 0.714. En Siguiente. 2.1 es 0.677. En 2.05 es 0.672. En 0.01 es 0.667. En 2.005 es 0.667 igual. Y en 2.001 es 0.666. Después en 1.9 es 0.655. Ujú. En 1.95 es 0.661. En 1.99 es 0.665. Luego es 0.666. Por Ya. último sería 0.667. 667, o sea, se acerca más bien al 667. A ver, verificamos el último dato. ¿Es efectivamente así? Bueno, sale 0.666555. Yo la aproximé O sea, así. sería con 3 también sería 6, ¿no? Sí, Ya, o con sea, 3 es decimales. O sea, 0.666555. No claro, o sé. sea, 6665, o sea, sería 66. A ver, Hualpa. Sí, profesor, sale así la última, está bien, aproximándolo. Aproximando a 3 decimales, ¿no? O Sí, sea, sale vemos así. que, claro, ¿no? O sea, vemos que en el lado izquierdo, perdón, derecho, el límite, cuando x tiende al valor de 2 por la derecha de esta función, es de 0.666, ¿no? Y vemos que el límite, cuando x tiende a... Ya, si consideráramos 2 decimales, diríamos que está aproximadamente aproximándose a 0.67, ¿no? Y por la izquierda también tenemos lo mismo, ¿no? Una aproximación de 0.67, ¿no? Veamos la gráfica, a ver qué sucede con la gráfica, ¿no? Esto era x al cuadrado menos 2x. X al cuadrado menos 2x dividido entre x al cuadrado menos x menos 2. X al cuadrado menos x menos 2. Y queremos ver la aproximación hacia 2, ¿no? La gráfica más o menos tiene este comportamiento, ¿ya? Que ambos tienden a lo mismo, casi profesor, porque son puntos cercanos.
son bien cercanos, ¿no? Cuando se acercan al 2, por la izquierda o por la derecha, tienden al valor de 0.67, ¿verdad? Aproximadamente. ¿Es cierto? Sí, profesor. Así es. Bien, eso es lo que tenemos, ¿no? Bien, entonces, definiendo el límite para los límites laterales, ya que hemos dado una idea intuitiva, vamos a definir acá, ¿no? A los límites laterales. Tenemos límite lateral por la izquierda y por la derecha. En este caso, el límite, cuando x tiende hacia un valor a por la izquierda de f de x, será L, siempre y cuando x se acerque al valor de a, pero por el lado izquierdo, en todo momento x es menor a a, y f de x, o sea, si eso sucede, f de x se acerca al valor de L. Y el límite, cuando x tiende hacia a por la derecha, se denota de esta manera, con el signo, con el superíndice más, será, vamos a ponerle m, si x tiende a por la derecha, o sea, en todo momento es mayor a f de x, es igual a m. Esos son los límites laterales que hemos visto ya. En el ejemplo anterior vimos que ahí, por ejemplo, el valor de x puede tender a un número infinitamente grande, ¿no? Aquí esto continúa. En la gráfica, este valor de x puede tomar valores muy grandes. Y también, si nos acercamos a un valor de x que está, por ejemplo, bien cercano al 2 aquí, perdón, a 1 sería, ¿no? Si nos acercamos a... No, ni siquiera 1, a ver. Esto es menos 2 más 1. A menos 1 sería, ¿no? Si nos acercamos al valor de menos 1, el denominador se convierte en 0. Y aquí nos da un valor diferente a 0, ¿no? O sea, por ejemplo, considerando menos 1, sería al cuadrado 1 y más 2, 3, ¿no? 3 en el numerador y 0 en el denominador, considerando valor de menos 1. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Que cuando se acerca al valor de menos 1, los valores f de x están tomando números muy grandes, ¿no? Para que lo puedas observar mejor, voy a mostrar la gráfica completa de esto, ¿ya? Que justamente lo tengo aquí en la... Como ya lo he calculado, no sé si lo pueden observar ahí, ¿no? En todo caso, mejor les muestro les muestro mi pantalla, ¿ya? Ahí está la función, ¿no? X al cuadrado menos 2x entre x al cuadrado menos x menos 2. Entonces yo me percato que cuando el valor de x se acerca a menos 1, por aquí está menos 1, nuestro valor f de x tiende a un número muy grande. Si ustedes se dan cuenta, ahí infinitamente, ¿no? Se acerca a un número muy grande. Por el lado izquierdo. Y por el lado derecho tiende a un número también negativamente grande, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, para ello hablamos de los límites que se van al infinito. O sea, la función f de x se va hacia infinito, ¿no? Tiende a un número extremadamente grande, ¿no? Que es el infinito. Y eso sucede generalmente cuando se tiene un número
diferente a 0 en el numerador y un número 0 en el denominador. Entonces hablamos del límite, de límites infinitos. Vamos a colocar acá. Límites infinitos. Ya, menciono esto porque aquí en el sílabo dice, ¿no? Definir los límites. Las propiedades todavía no las mostramos. Y los límites laterales, límites de infinito, y también los límites al infinito. Una cosa es límites infinitos y otra cosa es límites al infinito. Ya, primero, los límites infinitos se dan como en el caso que hemos mencionado, ¿no? O sea, en este caso, nuestro valor f de x tiende a un número muy grande, ¿no? O sea, f de x toma un número arbitrariamente grande, considerando que x tiende a un valor de -1. Podemos hacer el cálculo, ¿no? Para que ustedes vean con un ejemplo. Hagamos el cálculo. Aquí tenemos la función, pero ahora vamos a considerar con un valor de x tendiendo al -1. El valor de -1. Voy a ponerle aquí -1, ¿eh? Entonces podemos tomar números cercanos al -1. ¿De acuerdo? Tanto por la izquierda como por la derecha. A ver, valores cercanos a -1. Por ejemplo, a ver, por la izquierda sería -1.5, -1.1, -1.01, -1.05, ¿ya? -1.05, -1.01 y -1.001, ¿ya? Vamos a considerar así, 5 valores. Y por otro lado, para valores menores a 1, a -1. Valores cercanos al -1 sería -0.9. Tenemos aquí al -1, por aquí está -2, por aquí está 0, ¿no? Entonces, valores cercanos. Puede ser -0.5. -0.5, luego tenemos -0.9, -0.95, -0.99 y uno más, -0.999. Con la primera parte determinamos límite cuando x tiende al valor de -1 por la izquierda, ¿no? Que son cercanos al valor de -1 por la izquierda. Voy a utilizar otro color, ¿ya? Para que esto se distinga que solamente es por notación, ¿ya? Voy a cometer un error ahí de pensar que hay una ley de signos acá. No solamente es la notación. Y que tienda a -1 por la derecha, para valores cercanos al -1, pero por el lado derecho. A ver, hagamos el cálculo. Estamos haciéndolo por aproximación, ¿no? Luego ya más adelante, cuando ya veamos las propiedades de los límites, vamos a utilizar las expresiones algebraicas. Bien, hagamos el cálculo.
Un momento, por favor, mientras hacemos los cálculos.
¿Pudieron hacer el cálculo, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor, A ver, adelante, adelante, los escucho. profesor, A ver, ¿cómo, Aulitas. profesor, ¿cómo se dice cuando x tiende de -1 hacia la izquierda, no? Sí, Cuando x tiende de -1 hacia la izquierda, tiende al más infinito, porque toma valores como 3, 11, 21, 101 y 1001. a ver, vamos en Cuando orden, ¿no? tiene O sea, en menos 1.5 se obtuvo ¿qué valor? 3, 3. 3, ¿no? sí. Sí, profe, 3. En el otro A ver, 11, 11, 11,36. 11 me salió. 11, 11, no. 11 sale. 11, profe. 11 11, entero, profe, profe. exacto. 11. ya, Confirmo. 11.3. No, No, profe, 11 11 nomás. Sale entero. 11. 11 Sí, entero, 11. profesor. El primero es 3, el segundo es 11. Siguiente, De ahí 21, 21. 101 y Siguiente, 1001. 101. Y 1001. 1001. 1001. ya. ¿Cuál es el siguiente? -1, -9. Ahí es -1, -9, Menos -19. 19. Menos 99, menos 999, profesor. Ahí es Menos -19, 19, profe. profesor. En la tercera, profe. ¿En la tercera cuánto es? Menos Menos 19. 19. 19, Menos profesor. 19. El 999 era el último. ¿Así? Sí. Así, Sí, profe. profesor. O sea que en este caso, si sigo tomando valores cercanos al -1, voy a obtener números cada vez más grandes, ¿no? Tal vez aquí no se pueda apreciar bien porque esto todavía no es un número grande, pero si sigo aproximándome, considerando -1.00000001, vamos a tener un número más grande, ¿no? El cual nos lleva al valor de más infinito. Y por otro lado, nos lleva al valor de menos infinito. Tal y como podemos apreciar en la gráfica, ¿no? Cuando se acerca al -1, tiende a menos infinito, a más infinito, perdón. Por la izquierda, ¿no? Y si se acerca por la derecha, tiende al valor de menos infinito. Antes que me olvide, a ver, vamos a registrar la participación. Ya, primero está... A ver, mencióname. Oblitas, creo, ¿no? Oblitas. Voy a poner oblitas acá. Luego está León. ¿Y aquí más? Grimani fue, ¿no? Sí, profesor Grimani. Profesor Einstein, no se olvide de cosas también. Ya, ¿quién más fue? Yo, Costa profe, del también Norte. participé. Ya. Costa. Y tenemos allá Julon. Bien. Demostré también Symbolab, ¿no? Hay un aplicativo Symbolab. Voy a colocar en el chat, ¿ya? Voy a colocar la gráfica
y lo voy a presentar ya en la pantalla. ¿Se observa la gráfica en la pantalla? Sí, profesor. Ya. Ya aquí he colocado la función. Aquí se puede apreciar la gráfica, ¿ya? También le puedes quitar la cuadrícula, ¿no? En la parte de configuraciones. Y vemos que para el valor cercano a -1 por el lado izquierdo, por ejemplo, aquí haciendo clic y arrastrando, usted puede observar, no sé si se logra distinguir en un cuadro, se logran distinguir los diferentes valores. O sea, por ejemplo, me ubico en -1.5, ahí sería -1.5, el valor es de 2.99, cercano al 3, ¿no? Y me ubico en -1.34, el valor es de 3.98, ¿no? Quiero seguir acercando, me ubico en el punto -1.15, el valor es de 7.75, ¿no? Si quiero me sigo acercando, pero ya bueno, la gráfica, no sé si, a ver, por ahí. Bueno, aquí es un poquito más complicado, ¿no? Tendría que cambiar la escala. Habría que, ustedes que manipulan ahí, los aplicativos, pueden ingresar y cambiar la escala para que esto se vea mejor. Tendría que buscar acá, ¿no? El tipo de escala diferente, ¿no? Aquí está en GeoGebra se ve mejor, 3.95. profesor. ¿Cómo? En GeoGebra se ve mejor. En GeoGebra se ve mejor, ¿no? Pero Sí. no sé si muestra los... Aquí la escala es diferente, pero no sé si está mostrando los puntos. A ver, debe haber también una configuración ahí para... Ah, mostrar rastro, puede ser acá, ¿no? A ver, veamos. Mostrar rastro. ¿Cuál no se ve, profe? Yo también hice eso. ¿No se ve? O sea, no se ven los puntos donde coinciden. No se ven, ¿no? Pero, a ver, veamos. Ahí debe haber alguna opción que nos permita ver cada uno de los puntos, ¿no? O sea, yo hago clic ahí, por ejemplo, veo el punto, ¿ve? Ahí se ve el punto. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, en -1.19 nos da un valor de 17, ¿no? Perdón. No, aquí no. Porque ya no me ayuda la escala, ¿no? Tendríamos que cambiar la escala. Por ejemplo, ahí en -1.15 el valor es de 54.3, ¿no? Y vamos viendo que cada vez que se acerca al valor de -1, los valores f de x, son cada vez más grandes, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, acá la escala ya no me ayuda, ¿no? No se logra distinguir bien. No se puede distinguir ahí bien el valor, ¿no? Pero si le cambiamos de escala, tal vez se vea diferente. Tendríamos que tomar una escala mayor. No sé si me dejo entender aquí. Tal vez sea aumentando un número más grande, ¿no? ¿Sí? Tendríamos que manipular ahí esto, ya, esta parte, ¿ya? Se puede en cualquiera de los aplicativos. Yo me imagino que también hay aplicativos que realizan la tabulación, ¿no? Para determinar todos los valores. Las calculadoras también lo hacen, las calculadoras de bolsillo. Esas FX, Casio, 570 o 991 hacen los cálculos de la tabulación. De repente si tienen la calculadora también pueden utilizar, ¿no? Esas opciones. Tienen esos atributos para hacer el cálculo de cada uno de los valores f de x. Bueno, esto me permite determinar el límite infinito, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea de lo que sería el límite infinito.
sea, ¿qué significa, no? Que para valores de f de x, para valores de x, perdón, muy cercanos a -1, en general a un valor a, los valores f de x son arbitrariamente grandes, o sea, tan grandes como sea posible, ¿no? Podemos tomar un número bien cercano al -1 y el valor f de x puede ser 1.000.000 o 2.000.000, ¿no? O 10.000.000.000. Entonces, ese valor está tendiendo al más infinito. Y si es un número negativamente grande, puede ser menos 25.000.000.000, ¿no? Entonces, ese valor está tendiendo al menos infinito. Esa es la representación. En este caso, si habláramos de que si existe o no existe el límite, por un tema de... en este caso de la notación, el límite no existe, ¿no? Porque tiende a un número que no está definido aquí, ¿no? No es un número real. Entonces se dice que el límite no existe. Y se representa con el más infinito o menos infinito. ¿Ya? Pero en términos de existencia o no existencia de límites, el límite no existe. Ya sea tanto para el más infinito o menos infinito. Pero también podemos hacer que el valor x tienda a un número bien grande, ¿no? Y x está tendiendo a -1, está tendiendo a un número real. Pero podemos hacer que el valor de x tienda al menos infinito o tienda al más infinito. En ese caso no necesariamente la función tiende a un número infinito también. Puede ser que tienda a un número real. Esto en cuanto a los límites al infinito, ¿ya? A diferencia de esto, es el límite infinito significa que el valor se va a infinito, ¿ya? O bien más infinito o bien menos infinito. Y el otro término que vamos a usar es límite al infinito. Límite al infinito. Entonces, ya lo mencioné, pero de todas maneras aquí voy a resaltar, ¿ya? Esto es límite al infinito. A diferencia de límite infinito. Ah, perdón. Pensé que estaba presentando. Ya, ahora sí. Entonces, esto es, a diferencia del anterior, mire, el anterior era límite infinito, ¿no? Ahora tenemos límite al infinito. En este caso, el valor de x va a tender a un número grande. Aquí, en estos casos, x tiende a un número real. Pero ahora tomamos límite con x que tiende al infinito. Y también puede ser al menos infinito o al más infinito. Límite cuando x tiende al menos infinito de f de x, puede ser infinito también o menos infinito, o también puede ser un número real, L. Y entonces, en este caso, x tiende a un número extremadamente, en este caso, para menos infinito, a un número lo suficientemente grande, ¿no? Negativo grande, ¿no? Un negativo muy grande. Y si x tiende a menos infinito, f de x tiende a L, ¿no? Se acerca al valor de L. Y para el caso de que el límite tienda al más infinito, la idea es similar, ¿no? La idea es similar. El límite tiende, cuando x tiende al más infinito, será L. Si x tiende al más infinito, f de x tiende a L. A veces se suele omitir el signo más y se sobreentiende que es
más infinito. O sea, cuando colocan más infinito, cuando colocan así, se sobreentiende que es más infinito. Pero hay otros libros que también lo denotan esta expresión con más infinito o menos infinito. O sea, esto equivaldría a más, menos, infinito. Entonces, para evitar ese problema, yo voy a procurar colocarle el signo, ¿no? O bien menos infinito, o bien más infinito. Por ejemplo, tomemos límite. El límite cuando x tiende al más infinito de... Vamos a tomar 1 sobre x. La función 1 sobre x, ¿ya? Entonces voy a graficar esto. Vamos a tomar GeoGebra, ¿ya? 1 entre x. Voy a tomar este otro aplicativo mejor, ¿ya? Igual 1 sobre x. 1 entre x. Esto es una hipérbola. Ah, me acabó la hoja. Vamos a ver acá. Un momento, por favor. Muy oscuro se ve esa imagen, ¿no? Voy a quitar esto. Vamos a usar GeoGebra, ¿ya? Ahí está. Entonces podemos observar que cuando x tiende al más infinito, o sea, cuando toma valores de x muy grandes, el valor f de x tiende al 0, ¿no? Los valores f de x, por ejemplo, en 4 será pues 0.1 entre 0.4, ¿no? Entre 4, perdón. Sería 0.25, si no me equivoco, ¿no? Luego podemos tomar el valor de 8, un octavo, ¿no? Que sería uno más pequeño, 0.125, creo. Luego en 10, que sería 0.1. Luego en 100 sería 0.01. Luego en 1000 sería 0.0001, ¿no? Luego en 1.000.000 sería un número que está muy cerca al 0, ¿no? Entonces, el límite, cuando x tiende al más infinito, de esta función será 0. ¿Ya? Considerando la tabla, ¿no? Estamos realizando las operaciones o el cálculo del límite utilizando la tabla, ¿no? Tabulando. O sea, le asignas valores pequeños, ¿no? O perdón, grandes, ¿no? En este caso grandes. Puede ser 10, puede ser 100, puede ser 1000, puede ser 1.000.000, ¿no? Y tenemos valores pequeños de f de x. Y si tomamos valores negativamente grandes, negativamente hablando grandes, cuando x tiende al menos infinito, por ejemplo, si tomamos x igual a menos 1000, sería menos 0.001, ¿no? 0.001. Tomamos x igual a 10.000, menos 0.00, ya está más cerca al 0, ¿no? Y el límite también es 0. En este caso, como el límite es un número real,
y coincide para el más infinito y menos infinito, podemos decir que el límite existe, ¿no? Este límite existe porque resulta ser un número real. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre límite al infinito y límite infinito? Que el límite infinito ya de por sí es un valor más infinito o menos infinito. No existe el límite, ¿no? Se representa así nada más, es una representación. En cambio, el límite al infinito sí existe, o puede existir, ¿no? En el caso de que resulte ser un número real, porque no necesariamente va a existir, ¿no? Póngase el caso de una parábola, ¿no? Una parábola, cuando x tiende al más infinito, la función f de x también tiende al más infinito. Cuando x tiende al menos infinito, la función f de x también tiende al menos infinito. No existe. Pero puede ser que sí exista, ¿no? Puede ser que sea, sí existe y sea un número real, ¿no? Al ser un número real existe, ¿no? Como límite. Esa es la diferencia. Otra de las diferencias es que en el límite infinito, el valor f de x tiende al infinito, ¿no? En cambio, en el límite al infinito, x tiende al infinito, ¿no? O bien menos infinito o bien más infinito. ¿Sí? ¿Se comprende la idea? Ya, muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, alguna duda. Muy bien. El punto de acumulación es justamente el punto donde, en este caso, este valor, ¿no? Este valor. O sea, aquí nuestros valores X se están aproximando al valor de A. Entonces, este punto A es llamado punto de acumulación. Se acumula en el valor 1, ¿no? Por la izquierda, por la derecha. Son puntos de acumulación. Mayormente en ciencia se habla de estos puntos de acumulación, ¿no? Cuando hablamos en física, en matemática pura, utilizan bastante esos términos, ¿no? Punto de acumulación. Nosotros vamos a procurar ver la parte aplicativa, ¿no? Y si le vamos a dar un nombre, va a ser un nombre que de repente sea de acuerdo al contexto, ¿no? Que estamos haciendo el estudio, ¿no? Como queremos ver la parte aplicativa, entonces esto tiene alguna representación, ¿no? De repente, esta es una función de costo, y yo quiero saber qué es lo que sucede cuando se producen una cantidad de unidades determinadas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando yo me aproximo a ese valor? Generalmente se quiere ver eso cuando se quiere minimizar los costos. Quiere saber hasta dónde debe tender el valor, ¿no? Hasta dónde tiende. Y también cuando se quieren hacer proyecciones, ¿no? Cuando se quieren ver las proyecciones, por ejemplo, hacia 10 años, ¿no? Entonces yo quiero ver qué es lo que sucede a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí hablamos de tiempo ya. Entonces, si tiende a un determinado valor, ¿qué es lo que sucede con nuestra función? Puede ser la función utilidad, ¿no? O puede estar representando la rentabilidad. Entonces, pero ese valor 10, ¿qué es lo que representa, no? De repente yo estoy haciendo una proyección a 10 años, por ejemplo. Entonces, ese valor de 10 está representando una proyección hacia 10 años, ¿no? Entonces, el valor 10 tiene un significado diferente para nosotros, ¿no? Hay propiedades
de la teoría de límites, ¿no? Propiedades, leyes de límites. Yo les voy a mencionar así brevemente, por el tema del tiempo, pero en la siguiente sesión ya vamos a ver algunos ejercicios aplicados de esto, ¿no? ¿Ven el cuadro? En este cuadro hay algunas propiedades de límites, ¿no? Yo los voy a mencionar así, miren. Tenemos el límite cuando x tiende a de f de x y el límite cuando x tiende a de g de x. Nótese que el punto A es el mismo, ¿no? Para ambos. Y c es un número real, ¿de acuerdo? C es un número real, puede ser positivo, negativo o cero. Entonces, primera propiedad. Ahí, antes de eso ya se definió la suma de las funciones, ¿no? Tenemos un par de funciones, f y g, y se supone que esos límites existen, ¿ya? A ver, ¿cuándo se dice que un límite existe? ¿Sí? A ver, Mauricio. Cuando tiende a un número determinado, que sería un número real. Ok, muy bien, eso sería, ¿no? Ya, y si tiende al más infinito o menos infinito, ¿existirá el límite? No existe, profesor. No, no existe límite, ¿verdad? Ya. Había una propiedad que mencionamos en el día de hoy para saber si los límites existen. A ver, ¿quién la recuerda? Profesor, cuando el límite sale un aproximado, puede existir, y si sale más infinito o hacia el menos infinito, no puede existir un límite. Ajá, claro. Ya, pero había otra más. A ver, recuerden. Recuerden, a ver. Profesor, creo que Era era cuando... cuando el límite hacia la derecha y a la izquierda tiene que ser igual, ¿verdad? Exacto, ¿no? Eso Y es. si era Ya. diferente, por ejemplo, si en uno era L y en el otro G no existe. Efectivamente, ¿no? Así es. Muy bien. Araceli, ¿no? ¿Araceli fue? Sí, profesor. Ya. Sí, Muy bien. profesor, ya. Muy bien. Entonces, tenemos la situación en que los límites existen, ¿no? O sea, vale decir que los límites laterales coinciden, que no son más infinitos, que resultan un número real. Entonces, y además está definida la suma, la resta, la multiplicación por un número real, el producto y la división. Ya sabemos también cuál es el dominio de estos tipos de funciones, ¿no? Entonces, cuando eso suceda, cuando todas esas condiciones se den, el límite de la suma es suma de límites. ¿De acuerdo? Siempre y cuando el límite exista para ambos, ¿no? Si no, no tendría sentido acá. Y para la resta lo mismo, ¿no? El límite de la resta, perdón, es la resta de límites. Y el límite del producto por un número real es el número real multiplicado por el límite. Recuerda que el límite es un número real. Entonces aquí hay un producto de números reales. Que hay una suma de reales, ¿no? Y que hay una resta de números reales. ¿Por qué sé que es un número real? Porque este límite existe, ¿no? Y el límite del producto sería el producto de límites. En el caso del límite de la división es la división de límites. Obviamente, el denominador debe ser diferente a cero. Es el límite cuando x tiende a de g de x. Y con esto, pues ya podemos hacer el cálculo de forma algebraica, porque acá ya involucra el álgebra,
de las diferentes funciones que nosotros ya hemos estudiado. Ya, pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Muy bien. Entonces nos reunimos el día de mañana para continuar hablando de los límites, ¿ya? Por ahora aquí nos quedamos. No sé si tienen alguna consulta. Ah, sí, por supuesto, ¿no? Hay una parte formal de los límites, ¿no? Que dice que para todo epsilon y mayor que 0, sucede acá, ¿no? En ciencia se ve esa parte, ¿no? Profe, y mañana veríamos las Una fórmulas función. de límites, ¿no? Claro, vamos a ver las propiedades, ¿no? La parte formal dice que para un entorno de... Aquí tenemos así, ¿no? Para un entorno de L, o sea, para epsilon mayor a 0, aproximadamente, o sea, en un intervalo dentro de L, y para cualquier epsilon mayor a 0, el valor f de x de un intervalo cercano a la, para ello existe una distancia, un valor delta, todos los f de x caen dentro de L. ¿Ya? Pero bueno, esa es la parte formal, ¿no? Si alguien quisiera hablar un poco más de esto, ya pues me avisa y nos reunimos un día, conversamos de ello. Con un café sería mejor. Bien. Entonces, ¿nos reunimos el día de mañana? Sí, Sí, profesor, mañana. profesor, está bien. Bien. De acuerdo, de acuerdo. Ya, entonces voy a detener la grabación.